que el proyecto del pago de la deuda histórica a los profesores y profesoras se mantiene en tramitación en el Congreso con la expectativa de que sea despachado durante este mes, durante enero de 2025. Conversamos sobre este y otros temas a esta hora con el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, a quien le agradecemos la conexión tan temprano con CNN AM. ¿Cómo ha estado, Mario? Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por el contacto aquí disponible para usted. Muchas gracias por poner también en la palestra este tema que es súper relevante y que sin duda, como su nombre lo dice, es una deuda histórica con nuestros profesores y profesoras. ¿Hay expectativas desde el magisterio, Mario, de que salga el proyecto en su totalidad durante el mes de enero? Esa es nuestra expectativa. Nuestra expectativa es que sea en enero porque son personas de mucha edad, varias de ellas, y por ellas digo porque son en mayoría mujeres las afectadas por la deuda histórica, pero son varones también algunos, y claramente cada día que pasa es bien duro para nosotros cuando fallece alguien. Mire, fíjese, justo ayer fue el funeral de una emblemática colega fundadora del grupo de la Plaza de la Constitución, que durante 18 años lleva ahí todos los jueves recordando a los distintos presidentes este tema, y falleció y no alcanzó a tener reparación. Fue bien triste para nosotros despedirla ayer, la colega Nora Zurita, y precisamente es por ella y por el caso de ella ejemplifica por qué tenemos tanta urgencia en que esto se apruebe, porque una vez aprobada la ley, por último, Mario, a partir de ese momento rige la transmisibilidad, que es, por así decirlo, una suerte de herencia, y eso dejaría un poco más tranquila a la gente, considerando además que son varios años en el tiempo de pago, una cosa que nosotros hubiésemos querido que fuese mucho más corto, va a ser en 6 años, y por lo tanto tenemos urgencia y esperamos. Hoy día se reinicia la tramitación en el Senado, y lo que vamos a pedir es que esto sea tramitado con la mayor celeridad posible y podamos tenerlo en enero el proyecto terminado ya. Bueno, primero que todo, condolencias a la familia de Nora. Usted hacía referencia a una colega, la profesora Nora Zurita, quien partió hace pocos días. Las condolencias también desde el equipo de CNN Chile respecto a su fallecimiento, sin lugar a dudas. Ahora bien, ¿cuáles son los puntos que no les gustan de este proyecto? Porque ustedes han hecho un llamado claro también al Ministerio de Hacienda, precisamente, uno, para hablar de los montos que se han comprometido al menos hasta ahora, y también para los plazos. Además de eso, ¿qué otros aspectos no les parecen del todo acordes o no les cierran del todo en esta discusión? Mire, los dos principales son los que usted cita. Nosotros hemos dicho que el monto es modesto, que es una reparación... Estamos hablando de 4,5 millones, ¿no? 4,5 millones. Mire, subió un cachito porque como tiene reajustabilidad año a año, de pasar del 24 al 25, va a ser este año 4.600.000 y algo, pero obviamente estamos hablando de cifras modestas, y en relación a lo que fue, y si todo incremento que pudiera lograrse en la tramitación, nosotros por supuesto eso lo valoraríamos. Y en los plazos también, 6 años, empieza con un grupo que se paga el monto en el 2025 y luego hasta el 2030, y evidentemente son plazos que, por las razones que le daba recién, nos preocupa, aunque va a tener reajustabilidad, y en el fondo quien reciba en el último año va a tener un monto mayor. Claro. De todas maneras nos parece que si pudiera cortarse los plazos también sería una ganancia. Ahora bien, esta propuesta que el gobierno hizo y que ingresó como proyecto fue consultado votaron 27.000 y tantos docentes afectados directamente, un universo bien importante, y por tanto está aceptada esa propuesta, pero si pudiera mejorar, si hubiese un esfuerzo del gobierno, por supuesto que eso sería excelente, porque son personas que tienen... ¿Y está a la disposición desde Hacienda, cree usted? ¿Cómo? ¿Está a la disposición desde Hacienda, cree usted? Miren, la tramitación en la Cámara de Diputados no estuvo a esa disposición. Ya fueron bien digamos, no receptivos a que hubiese, de hecho, hubo un momento en que tuvimos nosotros un malestar y lo expresamos públicamente respecto a que en la Comisión de Hacienda, cuando estaba el trámite en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, sí. El ministro de Hacienda ni siquiera llegó a la sesión, ni tampoco la subsecretaria. ¿Y han podido conversar con él después? Un buen gesto, no le pareció un buen gesto a los diputados tampoco. ¿Y han podido conversar con él después? No hemos conversado con él, nosotros conversamos directamente más bien con el ministro de Educación y le expresamos ese malestar. Entiendo que él lo habrá transmitido al ministro de Hacienda, no
por las distintas gestiones que ha habido, no nos hemos encontrado con él. Yo conversé con el ministro de Hacienda antes de todo este proyecto final que ingresó al Congreso, pero después no, él no ingresó, no llegó a esa sesión que estaba citado y no nos pareció un buen gesto. Esperemos que ahora en la tramitación en el Senado el ministro sí esté presente, o la subsecretaria a lo menos, y de esa manera los senadores puedan exponer directamente sus solicitudes. Finalmente, cualquiera de estos dos puntos que le estoy señalando, sí, ya sea plazos acortados o mejorar en algo el monto, necesariamente pasa por la aprobación del gobierno, porque los parlamentarios, aunque tengan la intención, no tienen esa facultad por los dos puntos que implican claro, impacto financiero. claro. También a nosotros nos parece que mientras más asegurado quede el tema de la transmisibilidad, como se le llama ahora a la heredabilidad. Eso le quería preguntar. De hecho, antes de profundizar, le cuento que estamos con los canales digitales abiertos, más 569-7951-9945 es el teléfono de nuestro canal de CNN Chile Radio, y nos hacen varias preguntas que tienen que ver precisamente con eso. Primero, ¿cuántos profesores en total recibirían esta compensación? Y también, si un profesor fallece tras haber presentado los antecedentes, su familia puede recibir los fondos, ¿no? Así es. Una vez publicado el proyecto en el Diario Oficial y siendo ley, se abre una suerte de inscripción, según nos explican, va a ser una plataforma web o un trámite directo presencial, pero en concreto la persona va a señalar que quiere hacer uso del beneficio. Por supuesto, no es obligatorio hacer uso de él, pero quien quiera hacerlo, Ajá, lo va a señalar. Y apenas señala eso, o sea, lo hace en esa plataforma, se inscribe, por decirlo así, queda asegurada la heredabilidad en caso de la persona falleciera, aunque le correspondiera el pago, por decir algo, el 2028, si fallece el 2025, pero si había manifestado esta voluntad, se había inscrito, esos fondos quedan para los herederos, efectivamente. claro, y tras aprobada la ley también se debiese abrir una nueva convocatoria para otros profesores y profesoras afectadas por la llamada deuda histórica. Sí. Lo último que quería preguntarle, Mario, estamos conversando con Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, tiene que ver con los resultados de la PAES, que vuelven a poner en la palestra la brecha que existe entre los colegios públicos y los colegios privados. También se ha conversado bastante de los liceos emblemáticos. ¿Ustedes son partidarios de que de alguna u otra manera, o tal vez en un cierto porcentaje, vuelva la selección? Mire, la selección del modo que existía antes de esta ley, sí, que ha tenido problemas sin duda, y me puedo referir a ello, pero la selección que existía antes, yo quiero recordar en qué consistía. Consistía en una cuestión sin mayor control, por decirlo así, donde corría mucho el contacto, el pituto, hablemos en buen chileno, dice usted. Bien en chileno. Había mucho pituto, no había una forma clara. Y es importante señalar lo siguiente para quienes les resulta tan irritante esto de que gente queda sin matrícula en el colegio que prefería. Eso también existía antes, solo que a lo mejor no era tan visible, pero si usted tenía 500 cupos y 4.000 postulantes en un colegio, de cualquiera sea el sistema que usted estableciera, 500 cupos se iban a ocupar y 3.000 iban a quedar fuera, 3.500 iban a quedar fuera en el ejemplo que le pongo. Y por lo tanto, hay un problema que tiene que ver con que hay colegios que tienen altísima demanda y otros que casi no tienen demanda. Esa desigualdad, que usted además la expresa, tiene muchas expresiones de desigualdad en nuestro sistema, y ese es uno de ellos. Y cualquier sistema de admisión que usted ponga, van a quedar 3.500 familias descontentas cuando usted tenga 500 cupos y 4.000 postulantes. Eso es así. Ese es el problema de fondo. No tanto cuál es el sistema de admisión que usted tiene. Y después, entonces, el sistema actual tiene que tener correcciones porque para muchas familias, ¿no es cierto?, no es poco claro, no es transparente, quede fuera, pero ¿por qué quede fuera? Esta cosa de la tómbola, que no existe una tómbola, no es que meten en una tómbola a las personas. Lo llaman así, claro. Claro, pero es un sistema aleatorio. Entonces, si hay 4.000 postulantes, aleatoriamente el sistema va entregando los cupos. Ya, pero entonces ni siquiera un poquito, lo digo en términos coloquiales, de selección al menos en los emblemáticos. ¿Usted dice que las correcciones van por otro lado? No. Voy para allá. Mire, el tema es el siguiente. Los colegios, a nuestro entender,
una de las correcciones que se puede hacer es que exista un cierto nivel de selectividad, de selección, en función del perfil aprobado y validado que tenga un colegio y que diga yo tengo este determinado perfil y por lo tanto ciertos factores de selección puedo tener. Y le voy a poner un ejemplo que salga del común. Si un colegio tiene un sello deportivo y lo que quiere hacer es ayudar, ¿no es cierto?, a formar deportistas y darles ocasiones, posibilidad de compatibilizar la práctica de su deporte con sus estudios, existen colegios así, bueno, obviamente uno entiende, y esto de total lógica, que tiene que haber un nivel de selección porque tiene que haber un nivel de demostrar ese estudiante o la estudiante aptitudes deportivas, un colegio artístico. Y podría ocurrir lo mismo con un colegio que tenga un marcado sello académico. Podría ocurrir que hubiera cierto nivel de selección. Pero eso tendría que ser muy transparente, muy igual para todos. También ojalá algo centralizado, porque la presión que existe sobre los directivos de los colegios es muy fuerte cuando ocurre eso, sobre todo en ciudades más pequeñas. Por lo tanto, puede haber correcciones al sistema. Lo que no podemos hacer es volver a un sistema donde la educación es entendida como un premio y no como un derecho. Mire, se entiende el punto. Se entiende por favor, para explicar este punto. Sí. Cuando usted entiende que los mejores colegios tienen que ser para Mario, ciertos alumnos muy seleccionados, usted lo que está diciendo es que la educación no es un derecho sino un premio, y que los que no son los mejores, entre comillas, bueno, esos pueden tener cualquier educación y da lo mismo. Y eso ese es un concepto errado. Bueno, estamos lo que tenemos que tener es avanzar hacia tener colegios buenos, públicos, de preferencia en todo el país, y no que haya ciertos colegios que tienen alta demanda y otros colegios que no tienen o que tienen muy poca demanda. Ok, Mario, se entiende el punto, le agradezco la conversación, qué importante poder hablar y profundizar por una parte de la deuda histórica y también de las brechas que aún existen en nuestro sistema educativo. Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, muchas gracias, que tenga un buen día. Gracias a usted, que esté muy bien y también igualmente, tenga un buen día. Muchas gracias.